primera epístola del apóstol Pedro, presentada por José Luis Gordillo. Estamos en el programa Oasis en el Desierto. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a hablar de un tema titulado La soberbia y la humildad, basado en la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versos 1 al 11. Y con este tema estamos terminando ya esta serie que hemos hablado de la primera epístola de Pedro. Así es que dice en el nombre maravilloso de Jesús: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque tú eres bueno, porque eres maravilloso, porque permites, Padre, que estemos en esta radio hablando de tu palabra, Señor. Toma la vida de mis hermanos, de mis hermanas que estén escuchando en esta hora, y que sean bendecidos con tu poder, que sean bendecidos con tu gracia, que tu misericordia, que tu mano poderosa no se aparte de ellos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar de este tema titulado La soberbia y la humildad. Hay dos tipos de carácter que se han desarrollado en los seres humanos: la soberbia y la humildad. Una persona que es soberbia tiene orgullo en su corazón. La soberbia ha sido una de las actitudes negativas del hombre, no solo en el mundo, sino también en el cristianismo. Una persona soberbia es aquella que no acepta el consejo de otro. Una persona soberbia es aquella que cree saberlo todo. Una persona soberbia es aquella que constantemente ve los defectos de los demás sin ver los defectos del mismo. La soberbia, de una manera, es muy parecida al orgullo. Salomón dice que antes de la caída viene la soberbia. Y recordemos que Satanás fue destronado de donde estaba, desde los cielos. En el principio fue por su orgullo. Él cayó por su orgullo. Él cayó aquí en la tierra por su soberbia. Porque todas las palabras que habló contra el Altísimo, todas ellas cayeron a tierra, porque ni una se cumplió. Él se rebeló a Dios el Padre. Él es el primero que manifiesta la soberbia.
Lamentablemente algunos seres humanos en esta tierra tienen mucha soberbia todavía, una deficiencia que tienen en su carácter. Pensar que todo lo pueden, que todo lo saben, y eso es un error. Dios nos pide que cuando lleguemos a Él con oración, lleguemos humildes. Jamás podemos llegar con soberbia, porque la Biblia dice que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La gracia es un favor inmerecido. La gracia es un regalo que te da Dios por ser humilde. Muchas personas no pueden ser humildes. Y cuando pasa esto, algunas personas han perdido la humildad en sus corazones. Recordamos que el Señor fue humilde cuando Él estuvo aquí en la tierra. Él soportó la humillación de los hombres. Él fue humillado hasta lo más bajo, dice la palabra de Dios. Por eso es que Dios lo levantó de una manera extraordinaria al lado de Dios el Padre. Satanás, por el contrario, él estaba aquí, quizás en la tierra, quizás en el primer o segundo cielo, no lo sabemos. Pero él quiso sentarse allí donde está el trono de Dios. Esa fue la peor rebeldía. Él estando abajo quiso subir para arriba. Y Dios, el Señor, lo bajó hasta lo más bajo. Espanto serás para las naciones, dice su palabra en Ezequiel. Así es que Satanás se rebela contra el Padre. Y el caso contrario es que Jesús viene y se humilla él mismo. Tomando forma de siervo, forma de hombre, viene y se humilla para venirnos a hablar del Evangelio de Dios. Él viene para enseñarnos que a través de la humildad nosotros podemos entrar en la presencia de Dios. Hermano, hermana que me escuchas, ¿quieres que tu oración tenga respuesta? Humíllate delante de Dios. Llega humilde delante del Padre. Si llegas con soberbia, Él no va a escuchar tu oración. Vemos la contraparte, el balance entre la soberbia y la humildad. Y Dios resiste a los soberbios. Pero no hay límites para la humildad. Dios quiere transformar nuestro carácter y que esa humildad sea un agrado para Dios. Y que ese agrado que llega a Dios sea una gracia delante de los hombres. Eso es lo importante. Vemos otro ejemplo de humildad en el siervo Moisés. Vemos a Moisés, la Biblia dice que él era el hombre más manso de toda la tierra. Es cierto, Moisés tenía sus deficiencias en su carácter, como nosotros los tenemos. Pero él era manso, era humilde. Aunque a veces explotaba, a veces se enojaba. Pero Moisés tenía esa humildad que le caracterizaba. Por eso es que Dios lo usó en gran manera. Porque miraba en él esa humildad. Aunque el pueblo de Israel a veces pasaba los límites, se pasaban y exigían muchas cosas delante de Moisés. Y Moisés se postraba delante de Dios y se humillaba. En una ocasión le dijo a Dios: Señor, mátame si es necesario, porque yo ya no puedo más, Señor. Porque el pueblo de Israel se había rebelado en contra de Dios. Moisés prefirió dar su vida por su pueblo. Es más, quiero que me saques, que me borres de tu libro. Así le dijo Moisés a Dios. Moisés había comprendido que Dios lo puede hacer todo. Y Moisés se humilló también, así como hombre. Sabemos que nuestro máximo ejemplo es Jesucristo. Pero Moisés era un hombre humillado delante de Dios. Vemos otro ejemplo en Daniel. Daniel, un hombre de oración, también se humillaba delante de Dios cada día. En una ocasión llegó un mensajero de Dios y le dijo: hasta que dispusiste tu corazón en humillarte delante de la presencia de tu Dios, fue escuchada tu oración. Daniel había dispuesto su corazón para humillarse delante de Dios y fue oída su oración. Una oración humilde. Daniel decía: Señor, perdona nuestros pecados. La Biblia dice que Daniel es un hombre justo delante de Dios. Era un hombre justo. Pero él decía: Señor, perdona nuestros pecados. Él se incluía. Nunca dijo: perdona a mis hermanos que son pecadores. Él se incluía porque él necesitaba de Dios.
Vemos otro ejemplo también en el profeta Elías. Vemos cómo Dios lo levantó de una manera poderosa. Pero cuando Jezabel quiso matar al profeta Elías, él huyó. La Biblia dice que se metió en una cueva. Y él empezó a hablar con Dios y le dijo: mátame, Señor, porque yo ya no puedo. Se desesperó. El temor invadió su corazón. Algunos escritores dicen que no era solo un miedo normal, sino que una potestad, que un principado lo estaba persiguiendo. Pero aún Elías, en esa oración, que aparentemente era una oración cobarde, él le dijo al Señor: perdóname, ayúdame, Señor, prefiero morirme porque ya no soporto más. Demostrando su necesidad de Dios. Dios había usado de una manera especial a Elías, pero en su humanidad Elías se desesperó, perdió el control y tuvo que decirle: Señor, perdóname, quítame la vida. Dios tenía un propósito con él y lo cumplió. Pero estamos viendo la soberbia y la humildad. ¿Cuál es el producto o el resultado que vamos a tener en buscar a Dios de una manera humilde? Yo les digo, hermanos, que vamos a recibir una respuesta poderosa de Dios. Pero si llegamos al Señor con orgullo, como si Él necesitara de nosotros, estamos en un error. Dios quiere que nos humillemos cada día delante de su presencia. La humildad es importante. Aquí el apóstol Pedro habla de esa humildad para buscar a Dios. Una humildad que necesitamos todos para que sea escuchada nuestra oración. Es cierto que a veces hemos fallado delante de Dios, pero cada día que lleguemos humildes, el Señor nos va a bendecir. Vemos otro ejemplo en David. David cometía pecados constantemente, pero él siempre llegaba delante de Dios humillado y le decía al Señor: perdóname mis iniquidades. En pecado fui concebido. Perdóname, Señor. Él pedía ayuda aún por las necesidades que tenía. Confesaba su pecado, pero también confesaba el miedo, el temor que tenía por sus enemigos. Él era humilde delante de Dios. Y vemos que Dios dice que era un hombre conforme al corazón de Jehová. Era un hombre que dependía de Dios. Era un guerrero. Él derramó mucha sangre. Él peleó muchas batallas, aún contra osos, contra leones. Pero cuando se encontraba con el Maestro, con el Espíritu Santo, se humillaba porque sabía que no lo podía hacer todo. Y sabía que dependía de la voluntad de Dios, del poder de Dios que estaba en él, que la unción se movía en su vida porque Dios estaba con él. David era humilde, él reconocía sus pecados. Y cuando no quiso reconocerlos, aún el profeta Natán se los recordó. Pero él se volvió a Dios porque era humilde en el fondo de su corazón. Él quiere que tú seas humilde en tu oración. Él quiere que seas humilde en tu carácter, en la forma de expresarte con los demás, en tus actitudes. Y cuando vemos la humildad, decimos: Señor, nos falta mucho todavía por recorrer. Es necesario humillarnos delante de tu presencia. Aún delante de los hombres. Aquel que es humilde delante de su jefe, su patrón, Dios lo va a bendecir. En tu trabajo, si te portas humildemente con un cliente o a alguien que le das un servicio, Dios te va a bendecir. Si eres humilde con tus padres, con tu esposa, Dios te va a bendecir. Si eres humilde con tus hijos también. Lo que Dios quiere es transformar tu carácter. No quiere decir que la humildad es una debilidad de carácter, al contrario, es una fortaleza que Dios nos da para poder buscarle. Es a través de ello que los antiguos, que esos personajes ilustres de la Biblia, alcanzaron la misericordia de Dios y la gracia del Señor. Por medio de ello es que nosotros podemos entrar en el lugar santísimo con nuestra oración.
Él está con nosotros, Él nos ha bendecido y Él nos quiere bendecir cada día. Humillémonos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. En su tiempo Él nos va a levantar. Dice también que toda nuestra ansiedad la echemos sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Que seamos sobrios y que velemos en oración, porque el adversario, que es el diablo, está buscando como león rugiente, buscando a quien devorar, al cual tenemos que resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos. Así es que más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos va a perfeccionar y a afirmar y a fortalecer y a establecer. Por eso le damos la gloria y la honra a Él, porque de Él es el imperio por los siglos de los siglos. Desde la eternidad hasta la eternidad le pertenece la gloria y la honra a Él. Por eso es que le servimos, porque tenemos un Dios de poder, un Dios grande y poderoso, un Dios grande y maravilloso. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque podemos meditar cada día, Señor, en lo bueno tú nos has dado, en todas las maravillas que has hecho con nosotros. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro fiel compañero, Espíritu Santo. Tú estás con nosotros. Te pedimos perdón si te hemos fallado. Más ahora te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Que seamos guardados cada día, Señor. Que podamos, Señor, vivir una manera piadosa, de vivir en santidad, Señor, para agradarte cada día. Haznos, Señor, humildes como tú cada día. No permitas que la ira, la soberbia, el orgullo, y siempre debemos recordar que tú eres grande, que tú eres el Todopoderoso, aquel que tiene el control de todo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Eres bueno, Señor. Es tu gracia, tu misericordia que no se ha apartado de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Muchas gracias, Dios mío, porque eres bueno y maravilloso, porque cada día que te buscamos, Señor, estás dispuesto para darnos de tu bendición. Gracias, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Sé que eres Dios, firme estaré. Sé que eres Dios, firme estaré. Sé que eres Dios. Esto fue la primera epístola del apóstol Pedro, presentada por José Luis Cortillo. Gracias por tu atención. Dios te bendiga.